¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión vamos a traerles muy buena información para todos los beneficiarios del Seguro Social. Si bien los expertos anticiparon anteriormente que los fondos se agotarían para pagar los beneficios completos en el año 2034, la Administración del Seguro Social ha actualizado esta predicción y afirmó que los fondos en realidad no se volverían insolventes hasta el año 2035. Hablamos de un año después. Y es que en este punto, si nada cambia, el programa de beneficios de jubilación solo podría pagar el 77% de los beneficios prometidos a las personas mayores, que dependen de este ingreso mensual. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué es que se adelantó la fecha de insolvencia, a pesar de que un número cada vez mayor de baby boomers llegan a la edad de jubilación? Pues el día de hoy estaremos descifrando este cuestionamiento y veremos el motivo y las futuras soluciones. Los propios baby boomers están trabajando más tiempo. Steve Goss, actuario jefe de la Administración del Seguro Social, dijo que la mejora en la economía y la generación de más ingresos fueron útiles para el menguante oferta y demanda financiera del Seguro Social, pero los baby boomers también desempeñaron un papel en el cambio de esta fecha límite para el programa. Las tasas de empleo han sido muy fuertes, y una de las cosas que ha sido realmente buena es que la generación del baby boom se acerca a nosotros, los mayores. Ahora estamos trabajando a edades más altas. Fue lo que afirmó Steve Goss durante la última audiencia que vimos hace 2 días sobre la solvencia del Medicare y del Seguro Social. Según los datos recientes del Pew Research y por parte de Gallup, el 19% de los estadounidenses de 65 años o más continúan trabajando, por lo menos el año pasado, lo cual representa casi el doble de la tasa de finales de los años 80. O sea, es más gente mayor que continúa trabajando. Y es que en el mismo año, en el 2023, la edad promedio de jubilación era de 62 años. Un aumento en respecto a los 59 años que hemos visto hace apenas unos 20 años. Una de las tristes realidades del panorama político actualmente y económico es que en los últimos años ha habido muchos baby boomers que no han podido disfrutar de sus años dorados de la misma manera que la generación que los precedió. El aumento de los costes, el aumento de la deuda, son factores que han sido una combinación mortal que ha llevado a muchos de ellos a permanecer en el mercado laboral para continuar teniendo su nivel de vida actual. El fondo fiduciario del Medicare ha experimentado mejoras similares a medida que los baby boomers decidieron trabajar más tiempo y a menudo hasta jubilarse. Si bien originalmente había indicadores de que esto se agotaría en el año 2023, nuevos informes estiman que le quedan por lo menos 10 años más de vida antes de quedarse sin dinero. El cambio a trabajar más tarde no solo está ayudando a los baby boomers cuando revisan sus propios cheques del Seguro Social, sino que también podría tener efectos positivos para las generaciones más jóvenes. Los gastos de subsistencia no se están abaratando, y muchos estadounidenses continúan queriendo mantener las vidas que han cultivado y no recortar tanto como lo hicieron algunas generaciones anteriores al jubilarse. La seguridad social continúa con problemas serios de solvencia a largo plazo. Son problemas que debe de resolver, pero las generaciones de estadounidenses que trabajen más tiempo son las que podrán ayudar a suavizar el golpe de un problema de financiación. Drew Powers, fundador de Powers Financial Group, con sede en Illinois, afirmó que ve que muchos de sus propios clientes optan por trabajar más tiempo, especialmente porque la apariencia de la jubilación cambia en comparación con las generaciones anteriores. Como dicen, los 70 ahora son los nuevos 60. Con los avances en la atención sanitaria y en la tecnología,
Hoy en día a los baby boomers les resulta más fácil trabajar a una edad en la cual a sus padres, que es la generación más grande, les habría resultado muy difícil, si no imposible. Con una economía fuerte, también hay un sentimiento entre mis clientes que se mantienen sanos. Entonces, no hay razón para jubilarse hasta que termine el ciclo. Sin embargo, muchos baby boomers no necesariamente trabajan más tiempo por voluntad propia. Si bien las generaciones anteriores a menudo trabajaron para el mismo empleador durante décadas y recibieron una pensión fija, esa seguridad proporcionada por el empleador generalmente ha desaparecido para los jubilados de hoy. Esas pensiones fueron reemplazadas por cuentas como las 401(k), y esas cuentas han experimentado múltiples ciclos de auge y de caída, todo desde la burbuja de los .com hasta el colapso de la pandemia. El hecho de que los boomers pospongan el cobro de beneficios ayuda a que el Fondo de Seguridad Social no se agote. Por supuesto, estas personas eventualmente cobrarán beneficios, por lo que la crisis de insolvencia siempre está al acecho. Kevin Thompson, un experto en finanzas y fundador y director ejecutivo de Nike Eye Capital, afirmó que un gran segmento de personas mayores están trabajando porque planearon hasta la jubilación. Pero eso sí, no pensaron en el día tras día de la vida luego de la jubilación. Hicieron un buen trabajo en su planificación de la jubilación, pero un mal trabajo en la planificación de la jubilación más adelante, lo que significa que realmente no saben cómo es su vida cotidiana, por lo tanto rechazan lo inevitable. Aún así, se duda que las personas mayores, que permanecen en la fuerza laboral, tengan un impacto material en la financiación del seguro social a largo plazo. Las personas que a menudo trabajan son las que necesitan complementar sus gastos fijos y probablemente reciben seguridad social mientras trabajan. La cantidad de dinero que regresa al sistema y el dinero que sale del sistema se están compensando ligeramente, pero eso sí, no lo hacen materialmente. Hemos visto recientemente una encuesta de 5.000 adultos mayores que fue realizada a finales del año pasado y que fue publicada a principios de este mismo mes. Y raramente se encontró que entre las personas de 50 a 61 años, el 81% estaba preocupado por el seguro social. Estamos hablando de que es más que el 72% que vimos en el año 2022. Entonces, todo esto gira en gran parte a la preocupación que tiene que ver con el inminente agotamiento del fondo fiduciario del seguro de vejez y de sobrevivencia, el cual pues es el que está enfrentando el seguro social, ya que se espera que este fondo se quede sin dinero en aproximadamente una década, lo cual dejaría el seguro social exclusivamente dependiendo de los impuestos sobre la nómina para su financiación. Pues como bien sabemos, esos impuestos actualmente solo pueden financiar el 77% de los beneficios. El hecho de que la Seguridad Social todavía obtenga más de las 3/4 partes de su financiación de impuestos sobre la nómina no parece calmar los nervios de las personas que temen que sus beneficios desaparezcan repentinamente. Pues bueno, ese miedo también atraviesa a todas las generaciones. Así es como los resultados vimos que se desglosaron por grupos de edad, cuando se preguntó a los encuestados si estaban preocupados o extremadamente preocupados de que el seguro social no estuviera disponible cuando fueran elegibles. Tenemos desde encuestas desde 18 años. 18 a 29 años, un 71% preocupado. De 30 a 39 años, 80% preocupado. 40 a 49 años, 86% preocupado. Y luego están los que ya van a jubilarse, entre 50 y 61 años, que están un 81% preocupados.